Bueno, el presidente Donald Trump confirmó finalmente los aranceles del 50% al cobre, nuestro principal o uno de nuestros principales productos de exportación. Estados Unidos exporta o más bien recibe el 11% de todo el cobre que exporta a Chile, según los datos de Codelco, y esto definitivamente preocupa a Chile. ¿Por qué? Porque tenemos muy internalizado el concepto de que el cobre es el sueldo de Chile, ¿no es así, Matías? Y eso obviamente afecta y preocupa. De hecho, hay un estudio de la encuesta de Ipsos que sostiene respecto de las actitudes globales de políticas económicas del presidente Trump que un 52% de los chilenos teme que las medidas comerciales del mandatario tengan un impacto perjudicial o muy perjudicial en nuestra economía. Tenemos que preocuparnos, estamos definitivamente muy inquietos frente a esta noticia y queremos entender justamente la lectura que hace Ipsos en este estudio. Nos acompaña, Nicolás Fritis, que es CEO de Ipsos Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, todo muy bien. ¿Puedo saludarlo? Todo muy bien, sí. Bueno, cuéntanos un poco la lectura que hacen respecto de esta inquietud que expresan los chilenos sobre el impacto que puedan tener estos aranceles. Sí, por supuesto. Lo primero es decir que los chilenos no somos los únicos que estamos preocupados por esto. Nosotros hacemos este estudio en cerca de 30 países y 29 de ellos piensan que las políticas del presidente Trump van a tener un efecto negativo en la economía mundial. Cuando nosotros miramos lo que pasa en Chile, tú lo estabas diciendo al comienzo, nosotros en Chile tenemos muy internalizado que somos un país principalmente exportador. Por muchos años nuestro crecimiento económico estuvo asociado al relacionamiento, digamos, con otros mercados. Todavía se recuerda, digamos, lo que hacía el presidente Frei en su momento, que abrió todo lo que era Asia-Pacífico. Entonces, en Chile entendemos muy bien que lo que pasa en el mundo tiene un impacto relevante con nosotros. De hecho, las crisis mundiales de los últimos años también han tenido impacto en la economía. Y por lo mismo, cuando empiezan a aparecer, digamos, estos ruidos, empieza la guerra comercial a instalarse. Nosotros cuando hicimos esta encuesta, que sí tengo que decir que la hicimos un poquito antes de que supiéramos lo del cobre, que fue muy reciente, ya veíamos que los chilenos se muestran, digamos, preocupados. Lo primero es que pensamos que va a tener impacto en la economía mundial y como bien lo decías tú, casi la mitad, un poquito más de la mitad de los chilenos pensamos que va a tener un impacto específico en la economía local. Que además no solo piensa o sea, según la encuesta, que los chilenos piensan que va a tener un impacto en la economía local, sino que también hay una parte importante que lo aterriza a su propia situación personal, ¿no? O sea, no se desacopla de cómo le va al país, de cómo le termina yendo al bolsillo de cada uno de los chilenos. Sí, por supuesto. Lo que nosotros vemos es que además hemos tenido una seguidilla de noticias económicas que no son tan favorables. Si tú te fijas en lo que ha sido el crecimiento en el último tiempo, no estamos viendo cifras de crecimiento que sean apabullantes. Es más, la discusión tiene que ver cómo salimos del lugar donde hemos estado en los últimos años. Las noticias del desempleo han estado también en esa misma línea, digamos, no son demasiado positivas. Nosotros todos los meses evaluamos lo que es la confianza del consumidor. Llevamos más de 3 años donde los consumidores están más desconfiados que confiados, o sea, todavía estamos en el espacio pesimista y no hay grandes noticias en el espacio económico. De hecho, en esta encuesta lo que se ve es que cae la percepción sobre el futuro de la economía en 5 puntos porcentuales, porque empiezan a sumarse noticias, digamos, económicas que no van en el sentido de fortalecer, digamos, lo que pasa en los bolsillos de las personas. Y como nosotros entendemos, y lo decía bien Cata cuando presentaba, digamos, la noticia, en Chile entendemos muy bien que el cobre es el sueldo de Chile, es una cosa que la tenemos totalmente dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro ADN. Las personas van a empezar a sentir inmediatamente que esto genera un riesgo y la incertidumbre es la que te lleva a pensar que esto podría pegar en tus bolsillos. Todavía esto está muy reciente. Hemos visto las políticas del presidente Trump que un día han avanzado hacia una dirección, después han vuelto, después hay postergaciones. Hay un escenario en el que las cosas todavía no están firmes, pero lo que sí ocurre es que se empieza a instalar esta incertidumbre. Y la incertidumbre es perjudicial para la percepción de las personas porque no todos van a entender que el 10% de nuestro cobre va especialmente a Estados Unidos. Lo que va a quedar hay un problema, y en ese problema está afectado nuestra principal exportación, que es el cobre, y esto significa un riesgo. ¿Y cómo lo perciben los consumidores? Bueno, siendo más cautelosos, tomando decisiones con
pensándola, digamos, dos veces sobre aquellos elementos que quieren hacer. Si alguien estaba pensando en cambiar el auto, quizás posterga esa decisión, que quería hacer un arreglo en su casa, quizás no es el momento hoy día, y eso te empieza a afectar a toda la economía. El problema de estas noticias es que hacen que las personas, digamos, controlen, digamos, su gasto, y eso puede tener un impacto más severo. Definitivamente. Estamos hoy día con Ipsos analizando este estudio. Él es Nicolás Fritis, el CEO de Ipsos en Chile, a propósito de esta inquietud que manifiestan los chilenos a propósito de esta guerra arancelaria que nos llega de lleno hoy día con este anuncio de los aranceles al cobre y con la sensación que todos tenemos respecto de que el cobre es el sueldo de Chile. ¿Qué pasa en otras partes del mundo respecto de la situación global y del panorama económico en general? Bueno, como te decía al comienzo, en general el mundo está preocupado por esta situación. Nosotros somos un país más pequeño, estamos un poco más lejos, pero contarte de dos tipos de situaciones distintas. Por ejemplo, lo que pasa en Canadá, lo que pasa en Corea del Sur, que son socios muy importantes con Estados Unidos. El nivel de preocupación es mucho más elevado, cerca del 80% de los canadienses y cerca del 70% de los coreanos, digamos, del sur, piensan que esto va a tener un impacto severo o muy severo en la economía mundial. Lo viven en carne propia. Es distinto tener un socio comercial con el cual comparte, digamos, la frontera y donde tu relación es muy, muy intensa. Y por otro lado, hay países como Argentina, digamos, donde hay una relación distinta. El presidente de Argentina, sabemos que ha tenido una relación personal, digamos, con el presidente de Estados Unidos, y en Argentina esto no se ve como algo tan negativo. De hecho, el nivel de negativismo es bastante más bajo respecto del impacto que esto va a tener en la economía del país, y se ve un porcentaje, te diría, de los más altos de personas que creen que incluso esto podría terminar teniendo hasta un efecto positivo. Entonces, uno se puede encontrar en esta balanza, que si bien en el promedio es más negativa, hay países que están mucho más negativos y tienen razones para hacerlo, y otros, como Argentina, que lo ven de una manera distinta. Oye, estamos conversando con Nicolás Fritis, CEO de Ipsos. Esa división que se ve también bueno, dependiendo de la relación país o de gobierno con Donald Trump, se ve también en Estados Unidos, ¿no? Hay una pestaña respecto a cómo lo ven incluso los propios estadounidenses, en donde hay una división ideológica clarísima entre quienes se identifican con el Partido Republicano y quienes se identifican con el Partido Demócrata. Es decir, que los republicanos en general piensan que las medidas de Donald Trump, si bien no serán necesariamente beneficiosas para la economía mundial, sí van a ser beneficiosas para la economía estadounidense. Sí, es exactamente eso. Eso es muy interesante, porque en el fondo nosotros estamos leyendo esto con la tecla internacional, lo estamos mirando de cómo nos impacta a nosotros, pero si uno lo va a mirar en qué es lo que está pasando específicamente en Estados Unidos, y sabemos de que hay hoy día mucha polarización en la discusión interna norteamericana, cuando hacemos una vista entre los republicanos y demócratas, como te decía, este estudio lo hicimos en Chile, pero en todas partes del mundo y en especial en Estados Unidos, donde hacemos una apertura más profunda. Los republicanos tienen una evaluación, cerca de 3 de cada 4 piensan que esto va a tener un impacto positivo en la economía norteamericana. Claro. En contraposición, y muy marcada esa contraposición, solo el 16% de los demócratas piensan que esto va a tener un impacto positivo en la economía norteamericana. Y esa brecha se repite cuando les preguntamos sobre la economía mundial y cuando les preguntamos sobre su situación financiera personal. Entonces, este es un ejemplo de la conversación amplia que tenemos cuando tenemos liderazgos que hablan a una base muy dura y donde son capaces de entregar un mensaje que está muy conectado con una parte importante. Son aquellos que lo eligieron, pero donde tienen una desconexión muy significativa con aquellos que están en el bando contrario. Nicolás, te quería preguntar, ¿cuáles son los sectores que hoy día se sienten como más vulnerables, considerando hoy día estos aranceles? No sé si lo logran medir también ustedes. No, nosotros no abrimos en tanto detalle esta encuesta. Ya. Lo que nosotros buscamos... ¿Y países donde haya una mirada como más inquietante respecto a los aranceles? Mira, los países, sobre todo de la esfera europea, son países que están muy claros del impacto que esto va a tener. Pues, ellos tienen relaciones comerciales muy avanzadas con Estados Unidos, pero también entienden que la guerra comercial significa que el comercio en general se vuelve más difícil y que estamos hablando de
una relación más complicada con una de las dos economías, digamos, más importantes del mundo. Y como adicionalmente se suma que la otra economía, digamos, que es la China, que está teniendo su discusión propia, digamos, con Estados Unidos, es una situación geopolítica más complicada, porque no es que dejo de hacer negocios con Estados Unidos, voy a hacer negocios con China, porque eso puede significar que te vas a enemistar con el gobierno norteamericano, como se le ha dicho, digamos, a varios países. Entonces los europeos están muy sensibles a esto, lo manifiestan los ciudadanos que indican de que esto va a tener un impacto muy negativo y algo negativo, sobre todo, digamos, en lo que es Europa Central. Muy bien, Nicolás Fritti, CEO de Ipsos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Que te vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Un gusto, interesante el estudio, ¿ah?